Bueno, bien, profesor, hoy día le vamos a hablar sobre el laboratorio número 3 de desarrollo de un software de monitor multiparámetros con métodos nuevos. Introducción. En este laboratorio, nuestro objetivo fue hacer un software de un monitor multiparámetros a partir de los datos que nos entrega apnea SG de Fusionet. Con datos adquiridos, analizamos los ciclos de respiración, saturación de oxígeno y ECG. Los objetivos de este trabajo fue obtener la frecuencia cardíaca instantánea y promedio, obtener la frecuencia de ciclos respiratorios instantáneo y promedio, identificar apnea y no apnea, implementar alarmas sonoras para identificar pulso, arritmia, apnea y baja saturación de oxígeno, y relacionar la frecuencia cardíaca con la concentración de oxígeno. Funciones utilizadas. Las funciones que creamos que vamos a utilizar en este trabajo fueron las de Big Data, Throw y frecuencia. Big Data consiste en una función que recibe un array con los datos y retorna el valor máximo. Su uso es para determinar la frecuencia cardíaca. El throw data tiene la misma función, que es de recibir un array con datos y retorna el valor mínimo. Su uso es para determinar la frecuencia respiratoria en base a los mínimos. La frecuencia cardíaca que recibe datos n y w, genera un promedio de cierta cantidad de datos n en determinado periodo de tiempo. Las variables globales que hemos utilizado son las siguientes. Data 1 y data 1b, que son en base al electrocardiograma, a los registros del electrocardiograma y en base a los registros del electrocardiograma de los pics. Data 2 y data 2b, los registros de la respiración y la respiración de acuerdo a los throats, que son los mínimos. Data 3, que es la saturación de oxígeno, una lista que va a recibir datos de la saturación de oxígeno, y Data X, una lista que va a recibir el tiempo en el eje, y lo va a colocar en el eje X. Ahora, de acuerdo a la creación, actualización de gráficos, comienza con la creación del gráfico, con el título de Mi primer software monitor multiparámetros, versión número 1. Se cargan los archivos, la función carga archivo de A03 o el otro archivo C03 del electrocardiograma, respiración y saturación de oxígeno. De acá se genera una iteración donde se van cargando datos. Aquí se carga un segundo de dato, en este caso del electrocardiograma. Acá de la respiración y de la saturación de oxígeno, y acá del mismo tiempo, para colocarlo en el eje X. Más adelante se deja solo 15 segundos de datos, de los últimos datos, y se va actualizando la variable de data 1, 2, 3 y X. Luego utilizamos las funciones que previamente explicado de pick y throw para hacer un análisis de los datos que recibe del electrocardiograma y de la respiración. Con aquello se genera el gráfico y se va actualizando, dado los data 1, 2, 3, X y data 1b y data 2b. Acá se actualiza el gráfico del electrocardiograma. Acá se actualiza la frecuencia instantánea y que se ve con la línea que más adelante van a ver, amarilla. Lo mismo acá en el de respiración. En este se actualiza el gráfico de la respiración, de los ciclos respiratorios, y finalmente el que va actualizando el gráfico de la saturación de oxígeno. Luego, al final de la iteración, se hace una pausa de un segundo. Ahora, en la inclusión de BIP, alarmas y promedios, primero que nada, se hizo la creación de variables de pulso, respiración, saturación de oxígeno, pulso promedio y respiración promedio, en base a la función que anteriormente explicamos de frecuencia. Luego se continúa con una iteración donde se hace un chequeo de si el último dato en el data 1b, que es los datos que se recibe del electrocardiograma, es distinto al anterior, para generar un beep que indicaría un pulso. Más adelante tenemos un if para chequear qué parámetros no se están cumpliendo. En caso de no cumplirse estos rangos, se genera una alarma intermitente y luego se chequea qué es específicamente lo que está fallando para generar un mensaje de posible arritmia o apnea, o también apnea, pero dado por baja saturación de oxígeno. Para luego terminar con cada 15 segundos imprimir el promedio de la frecuencia cardíaca y el promedio de la frecuencia respiratoria. Los parámetros que utilizamos para saber si se trata de una arritmia o apnea es la frecuencia cardíaca debe ser menor
a 60 o mayor a 100 pulsaciones por minuto. Y la apnea consiste en que la frecuencia respiratoria debe ser menor de 10 o mayor a 20 ciclos respiratorios por minuto, o con una saturación de oxígeno menor al 90%. Esta es la visualización del gráfico. Acá arriba tenemos presente en las líneas azul lo que es el registro del electrocardiograma, y lo que es amarillo, lo que se registra como una pulsación. Acá la frecuencia cardíaca es de 63 pulsaciones por minuto. En el medio tenemos el gráfico de la respiración, donde el color rojo indica una exhalación o una inhalación, y el pic que se identifica acá, el pic, bueno, inverso, el mínimo de la frecuencia respiratoria, que es 12. Finalmente, en el último gráfico tenemos la saturación de oxígeno, que se mantiene dentro de un rango bastante corto. Acá la generación de la frecuencia cardíaca promedio y respiratoria promedio. Y acá, en el caso de que se tenga una alerta de posible apnea, con una frecuencia respiratoria de 4. Ahora vamos a continuar con un video. Discusión. Al momento de iniciar este trabajo, nos encontramos con diversas dificultades. Estas fueron tales como la creación del código en sí. Este software fue muy complicado ya que no estábamos muy familiarizados con el tipo de programa que estábamos manejando. Nos encontramos con problemas al ajustar la propiedad de las alarmas, sus parámetros. El programa estaba constantemente lleno de errores al no conocerlo bien. Entonces, tuvimos que sobrepasar varias pruebas para llevar adelante este trabajo. Conclusión. Finalmente, al completar este trabajo, logramos generar un software que puede analizar y leer los datos fisiológicos de una manera bastante precisa, lo cual nos podrá ser de gran ayuda en un futuro en nuestros trabajos o directamente en el desarrollo de nuestra carrera y los años que nos queden por estudiar. Eso sería todo. Muchas gracias.